Ahora vamos a saludar a Jorge Jacobe, que es analista político y tiene los últimos números, los datos que tenés que conocer. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, tengo mucha información tuya para compartir con quienes nos están mirando y vamos a arrancar por una primera placa que es la imagen de los políticos. Ahí vemos cómo está esta imagen. Bueno, la imagen de Alberto Fernández está en 36 puntos de positiva, hoy por hoy, y está en 53 de negativa. La de Cristina y la de Axel ronda más o menos los 25, 30, 31 puntos de positiva, y los dos están muy arriba de los 50 puntos de negativa, 60 y 57. La de Rodríguez Larreta, arranco por estos porque son los que están estables en el último mes, está por encima de ellos, 40 de positiva y muy baja todavía la negativa. José, digo que están estables porque las últimas mediciones lo que muestran es que hay periodos de 15 días donde suben un punto, después bajan dos, después suben dos, después bajan uno, digamos, ya es te diría un electrocardiograma de frecuencia corta, lo que demuestra que me parece que han alcanzado sus pisos y sus techos, ¿ok? Y toda la discusión que hay en torno a lo que sucede en el país no está modificando mucho el escenario, como si hubiera mucho ruido y pocas nueces. Por último, la imagen de Mauricio Macri hoy está en 23 puntos de positiva y en 52 de negativa. Es el único que mostró una variación respecto de hace 15 días. Su aparición pública, digamos, su vuelta al ruedo público con las entrevistas que dio, le representó apenas 3 puntos de crecimiento de imagen positiva. Mirá vos, y habitualmente cuando vuelven a aparecer personas, como fue en ese caso Macri, ¿en qué porcentaje que les redime esa vuelta? Digo, ¿hay algún parámetro para decir si es poco o mucho? No, no hay un parámetro. Me parece que lo podemos discriminar de la siguiente manera. Las personas que ya pasaron por la presidencia, es decir, aquellas a las cuales la sociedad ya les prestó el juguete del poder, aquellos que ya están desgastados, por los cuales la opinión pública ya probó, ya se esperanzó y después se desesperanzó, cuando van y vienen no sufren grandes modificaciones. Lo mismo con Cristina, o sea, ella está estable desde el fin de su último periodo presidencial, ¿okay? No gana ni pierde nada, ni apareciendo ni no apareciendo, ni haciendo el rol de la señora buena ni de la señora rabiosa. Otra cosa sucede con las personas que están de ida, donde la opinión pública tiene puesto otro nivel de deseo, otro nivel de expectativa. Lo digo porque, por ejemplo, Rodríguez Larreta, tras los eventos, cuando el gobierno le mete la mano en el bolsillo con la discusión por la coparticipación, en ese momento enseguida creció 5 puntos. Después desapareció de la escena y volvió a bajar un poquito. Pero entonces las variaciones de los que están de ida son diferentes a las variaciones de los que están de vuelta, digamos. Jorge, hablando de ida y vuelta, te voy a compartir un tape de Lidita Carrió. Esto fue aquí en nuestro canal, en Terapia de Noticias. Quiero compartir lo que decía y charlar sobre ella. Vamos. La expresidenta se confunde. No es un problema del dólar, es un problema de desconfianza profunda y definitiva en la nación argentina y en consecuencia en su moneda y en sus dirigentes políticos. Ya nadie cree en nada en la Argentina, no es una cuestión del Estado. Miren, la cuestión de la desconfianza en las instituciones argentinas, yo la tengo también, ¿eh? La cuestión de la desconfianza profunda tiene una raíz. Nosotros tenemos una vicepresidente que ha vaciado el poder del presidente de la República. ¿Es así? Digo, una vicepresidente o vicepresidenta que mandó una carta documento, como decía Carlos Pañi, que paseó al presidente. ¿Cómo lo ves, Jorge? Mira, yo voy a ampliar un poquito el comentario de Carrió. La característica, es decir, aquello que nos caracteriza a los argentinos en términos relacionales unos con los otros es la desconfianza en general. Desconfiamos de todo. Carrió señala por partes desconfianza en la política, desconfianza en la moneda y desconfianza en las instituciones. Y yo te digo que desconfiamos de muchas más cosas que esas. Desconfiamos de otros colectivos que son los que pueden poner a este país de pie y los que pueden producir algo, porque los argentinos desconfiamos de los productores del campo, que los vemos como si fueran demonios, desconfiamos de los empresarios en general, muy mala imagen de ellos,
desconfiamos del sindicalismo, es decir, desconfiamos de todos los actores y colectivos sociales que componen la sociedad y que la pueden liderar hacia algún lugar. ¿Ok? Esto es terrible. Ahora, espera, porque yo no coincido con Carrió en este sentido. La culpa no es que la tiene Cristina. La gente desconfía de todo, la gente rompió sus lazos de confianza con todo, porque la inteligencia sumada de todos los que gobernaron los últimos 80 años nos trajo hasta acá, José. En el año 72 este era un país que tenía 6% de pobres y 4% de desocupados. Desde ese momento hasta ahora los argentinos le prestaron el juguetito, insisto, el poder, a civiles, a militares, a peronistas, a radicales, a izquierdas, a derechas, a estatistas, a liberales, y la inteligencia sumada de todos nos dejó un país de 60, que va a terminar siendo el 60% de pobres, y no tenemos proyecto, y no tenemos cómo salir, y estamos en una rotonda que no entendemos bien, digamos. Entonces es más profundo, yo lo veo más profundo que lo que señala Carlos. Jorge, ahí mientras vos hablabas, compartimos el informe de ustedes que tiene que ver con la corrupción como un factor desencadenante, con el sector y el segmento económico, con la inseguridad como otro foco. Le voy a sumar a Pablo Fernández Blanco con una pregunta para vos. Sí, yo, Jorge, ¿qué decís? Quiero consultarte sobre la composición del votante argentino y retomar el tema de la confianza. Hay gente que le había perdido el año pasado, ¿sí?, la confianza a Mauricio Macri y se la depositó a Alberto Fernández. Ahora, con toda esta vuelta de Alberto Fernández, este giro, si querés, kirchnerista, esa gente, ese votante, ¿le retira la confianza a Alberto, se la vuelve a dar a Macri, se la saca a Alberto y se la da a otro o se la deja a Alberto? Sí, hay un público argentino que es muy cambiante y, como bien vos decís, construye esperanza y después se le rompe el corazón y después vuelve a construir confianza y se le rompe el corazón. Y esto es un problema de la sociedad, no solo de los políticos, porque somos ilusos y porque somos infantiles. ¿Ok? Ahora, analizando el público argentino en términos electorales, como bien vos decías, vamos a desgranar tres públicos: lo que Alberto fue ganando y después lo que Alberto fue perdiendo. Cuando hace la alianza con Cristina para las elecciones, Cristina pone 35 puntos electorales en las urnas. ¿Ok? Así que parte de 35. A eso se sumó 13% de gente que no era votante de Alberto, pero que sí utilizó a Alberto como excusa para poder votar esa boleta, porque no quería votar por Cristina. También estaba enojada con Macri, entonces idealizó, ese 13% idealizó a Alberto, y es ese votante que decía: este hombre es más moderado, este hombre es peronista, este hombre tiene un corte y una historia más liberal que el kirchnerismo, este hombre viene a balancear al kirchnerismo. 13%. Y a eso, al principio de la pandemia, se sumó otro 20%, cuando Alberto alcanzó 68% de imagen positiva, que era, lo voy a decir entre comillas, para retratarlo brutalmente, la señora de Belgrano, votante de Macri, antikirchnerista, que cuando tuvo miedo del COVID y lo vio a Alberto bien plantado y juntando las cabezas del sistema político, miró a la televisión y dijo: este hombre lo está haciendo bien. Y alcanzó 68% de imagen positiva. Perdió primero esos 20 de la señora de Belgrano y después perdió los 13 que habían entrado a la elección por él. ¿Por qué? Porque está muy claro, absolutamente claro, que la que está poniendo la música es Cristina. Si 9 de cada 10 temas de los que se discuten en la Argentina son incómodos para Alberto, porque alguien está poniendo la música y no es él. Jorge, el 35, ahí estamos, perdón, sí, estamos compartiendo tu placa con el 35% de Alberto Fernández y la de Cristina, que te habla 56,9%. Claro, entonces vos fíjate, 35% cree que la manija la tiene Alberto. ¿Sabés quiénes son cuando lo desagregás por pertenencias ideológicas? El kirchnerista y el peronista, que compra el cuento o que compra el relato de que Alberto está puesto ahí por Cristina y que tiene vida propia. El resto de la sociedad piensa otra cosa. El resto de la sociedad, perdón, que no idealiza la situación, lo ve como las cosas son. ¿Cuánto afecta la carta que le mandó, en este caso, Cristina, carta documento según el propio Pañi? Bueno, yo creo que la carta tiene diferentes pastillas y habría que analizarlas una por una. Pero en cuanto a esta dinámica de quién tiene el poder, que es un punto muy importante porque tranquiliza mucho a los argentinos, me parece que lo que hay que decir es que la carta como pieza comunicacional, niega lo que el contenido afirma. Es decir, Cristina diciendo que Alberto es el que tiene la manija, es porque no lo tiene. Es porque si no, no haría falta la carta. Como cuando le pintan a los presidentes en las paredes: fuerza Alberto.
Si te pintan las paredes fuerza, Alberto, es porque no la tenés. Si vos, José, me querés ayudar a mí y salir a pintar en las paredes fuerza, Jorgito, yo te llamo y te digo, mirá, José, no me ayudes más. Porque... Déjame tranquilo. Claro, porque me estás matando. ¿Okay? Después me parece que ella empieza ya a configurar los primeros esbozos de quién va a tener la culpa de lo que va a pasar estos 4 años. Y la culpa la va a tener Alberto. Porque a Alberto lo pusieron ahí para que se coma los sopapos del momento. Mientras el kirchnerismo, entre bambalinas, trata de hacer la tarea para la cual vinieron, que es la reforma judicial. Después, ¿lo consiguen o no lo consiguen? Pero Alberto es el sujeto para que tenga la culpa del presente, sabiendo que el kirchnerismo ya tiene un relato bien sólido respecto de que la culpa del pasado la tiene Macri, o la tiene el neoliberalismo, o la Embajada de Estados Unidos, o ese complot entre los templarios, los masones, los Illuminati, los reptilianos y demás. Ahí, Jorge, estamos compartiendo que para la mayoría de la gente el nivel de confianza respecto de la dirigencia argentina para salir de la crisis es bajísimo, con nada de confianza en un 55,4%. Pero le voy a dar el pie a Alfredo Sainz para otra pregunta. Sí, Jorge, vos decís que el kirchnerismo, o Cristina, está queriendo, despegarse. ¿Crees que el resto de la sociedad, no el votante kirchnerista, le da margen a Cristina ante una eventual crisis para que se pueda despegar? ¿O decir, esto también es culpa tuya de la crisis de Alberto, es culpa tuya que vos lo elegiste? El 35% que es de Cristina, que es lo que a Alberto le quedó, es decir, es prestado, va a quedar del lado de Cristina y va a pensar lo que Cristina quiera. Hay una situación, te diría, de mucha linealidad. El día que Alberto y Cristina se divorcien, Cristina se va a quedar con los nenes, con la casa, con el auto, y Alberto se va a quedar con la deuda del hipotecario y con el de la tarjeta de crédito. Porque no tiene nada. El resto de la sociedad argentina ya no les cree. Ya no cree que esa dinámica sea como la cuentan. De hecho, cuando uno mira lo del plan económico, esto de que ustedes preguntaron respecto al plan económico del gobierno nacional, ¿qué cree usted? ¿Qué te dicen, Jorge? 27% de la sociedad cree que el gobierno tiene un plan económico claro y definido. 27. Están viendo que tienen un plan que para ellos es evidente, 27%. Fíjate que no se acerca, insisto en esta idea, no se acerca al 35% que es de Cristina y tampoco se acerca para nada al 48% que los votó en las elecciones. Están perdiendo público propio. A eso, si querés, sumale otro 8% que opina que en realidad el problema es que el gobierno tiene no un plan, sino que tiene 2 planes, el de Alberto y el de Cristina, que están colisionando entre sí. Entonces sumás el 27 y el 8, y entonces más o menos, si querés, te da ese 35, pero falta mucho para el 48. ¿Ok? Y por último, tenés un 62% de la sociedad que cree que no hay ningún plan y que van improvisando. Este 62% que se siente en la cabina de un avión que se está cayendo y el piloto está en otra frecuencia, prende el parlante y les pregunta, muchachos, pollo o pasta. Este 62% es el que está en pánico. 62%, es altísimo. 6 de cada 10 tienen esa sensación. Esto pasaba el viernes, Jorge, con Mauricio Macri tuiteando, hablaba concretamente del tema de la carta de Cristina. Te leo, dice, cuesta entender las motivaciones de la carta a la vicepresidenta dirigida al presidente. Habló también de la ratificación de la voluntad de Juntos por el Cambio de un acuerdo y tal, pero dice, a ver, Cristina, con la Constitución arriba de la mesa, con terminado el embate a la justicia, con un procurador que tenga cierta verosimilitud respecto del futuro, con cuestiones de fondo claras. ¿Esto es lo que quiere Cristina? Yo creo que lo que quiere Cristina, le voy a decir también bruscamente, le voy a pegar fuerte y al medio. Me parece que la intención de la carta está clara. Cristina quiere reforzar a Alberto para que se quede sentado ahí y que la culpa la tenga él. No hay ninguna intención de voltearlo. Solamente de dejarlo atornillado en una silla en un terreno de cielos turbulentos, parafraseando tu pollo pasta. Claro, y que tenga, insisto en esta idea, y que tenga la culpa. El día de mañana, lo que el kirchnerismo te va a contar es que ellos le dieron a Alberto la posibilidad de defender el proyecto nacional y popular, la gran herencia de Néstor y de Cristina, y que se la puso de sombrero, y que la cagó. Y ahí, Jorge, es cuando aparece Máximo, alguien a quien vos me diste respecto de cómo lo ve la sociedad, pero las definiciones que te volvieron son fuertes. Son muy fuertes. Hicimos para Máximo lo que nosotros llamamos ejercicio de nube de palabras, donde le pedimos
a los encuestados que definan, en este caso a Máximo, en una palabra y le damos un campo en blanco, la gente escribe lo que quiere, y los conceptos principales con los cuales lo retrataron tienen que ver con la corrupción y con la vagancia. Nuestro equipo de psicólogos tiende a creer que está proyectada, la sociedad proyecta sobre Máximo gran parte de lo que fue la imagen de sus padres, como si todavía no lo pudieran despegar, y como si Máximo todavía no hubiera hecho ese proceso que los psicólogos llaman de matar al padre, ¿no? En términos, por supuesto, simbólicos. Sobre todo porque no lo conocen tanto en términos de gestión para tener definiciones tan fuertes, decís. Y porque él tampoco habla, él tampoco se cuenta a sí mismo. Entonces, todo lo que un ciudadano de a pie puede conocer sobre Máximo es lo que alguien relata sobre Máximo. ¿Jugaba a la PlayStation o no? No lo sabemos, pero hay un relato. ¿Es corrupto o no? No lo sabemos, pero hay un relato. Entonces, la gente, frente a la falta de información, esto es absolutamente lógico en un proceso comunicacional, frente al blanco de información, la gente lo llena con algo. Y lo que ha hecho es llenarlo con la imagen de los padres. Después veremos si es verdad o no. Jorge, te suma una pregunta Pablo. Jorge, si fracasa Alberto Fernández, ¿Cristina puede llegar a tener otro Alberto Fernández? Es decir, ¿Sergio Massa puede ocupar en 2023 el lugar de Alberto Fernández? ¿Máximo puede ocupar el lugar de Alberto Fernández en 2023? ¿O ella misma? Bueno, son dos cosas diferentes. Yo no creo que lo puedan hacer con Sergio Massa. Sí lo podrían hacer con Máximo. ¿Okay? Máximo sí sería herramienta de... Lo que pasa es que carga con el apellido. Y el apellido sabemos que mide 35, pero es resistido por el resto. Por eso las últimas dos operaciones políticas de Cristina son idénticas. Scioli, un peronista, con Zanini soplándole la nuca atrás, que no funcionó, y Alberto con Cristina directamente soplándole la nuca atrás. Las dos operaciones son exactamente lo mismo. Y es el kirchnerismo entendiendo que tiene una parte del electorado que es muy fiel, que es muy sólida, y que es lo más sólido en términos de comportamiento dentro del espectro político argentino, pero que no alcanza para ganar. Y que para ir a una elección hay que disfrazarse un poco de peronista y un poco de más moderado. Scioli y Alberto Fernández. Jorge, gracias por esta charla con nosotros. Un abrazo enorme. Adiós. Esto pasaba esta semana aquí en La Nación Más, en Mesa Chica, con Jorge Fernández Díaz. Fíjate lo que decía. Se ha formado una especie de Frankenstein entre los setentistas, gente que jugó